Como dice tu palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, vaso de barro soy en tus manos y quiero pedirte, Señor, que tú glorifiques tu nombre en medio de tu iglesia, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Te pedimos ojos para ver, te pedimos oídos para oír. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda inclinar nuestro corazón a tu palabra para que podamos, Señor, encontrarnos contigo en ella y que nuestro corazón pueda entender, amar y obedecer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, quiero invitaros hoy a abrir la Biblia en Génesis capítulo 5. Seguimos hoy nuestro estudio del primer libro de la Biblia y vamos a estar leyendo el capítulo entero. Dice así la palabra del Señor: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su hijo Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 72 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, estuve toda la semana ensayando el nombre Mahalaleel. Me preguntaba por qué lo dice tantas veces el texto bíblico. Y también estaba pensando que si el Señor trae un avivamiento meditando en una genealogía, claramente se va a saber que es obra del Espíritu Santo y no obra del hombre. Déjame contaros una historia que me parece muy interesante. Es una anécdota, realmente no creo que ocurrió de verdad, pero en cierta ocasión se cuenta que una hermana muy piadosa en la fe oraba todos los días para que su marido fuese a la iglesia a oír la palabra de Dios. Y él nunca iba, nunca aceptaba ningún domingo ir a la iglesia hasta que un día él le dice: voy contigo.
Y entonces llega el domingo, van juntos a la iglesia, se siente ella toda emocionada porque por primera vez su marido decidía ir a la iglesia para exponerse a la palabra, y cuando el pastor abre el texto que tocaba ese domingo, tocaba una genealogía. Cuando empieza a leer, la hermana agobiada dice: oh Señor, no, justo hoy una genealogía no podía ser la historia del buen samaritano, yo qué sé, o la mujer samaritana, o algo así, justo una genealogía. Y se dice que termina el sermón, el pastor hace un llamado a la conversión, y este hombre se levanta quebrantado, pasa al altar, se convierte, acepta a Cristo. Y la esposa queda completamente perpleja delante de esa situación. Y entonces le pregunta luego al marido, le dice, ¿cómo ha ocurrido? Dice, ¿por qué has aceptado al Señor? ¿Qué has entendido del sermón? Y el marido le dice: mira, yo escuché en cierta ocasión que hay un libro de la vida en el cual Dios tiene registrados todos los nombres de los suyos. Y mientras el pastor iba leyendo la lista, me di cuenta de que mi nombre no estaba escrito ahí. Y me vino un terror en el alma y dije: no, mi nombre tiene que estar escrito ahí. Y por lo tanto le dije: Señor, escribe mi nombre en la lista. Señor, escribe mi nombre en la lista. Puede parecer, evidentemente es una caricatura, no tienes que buscar en las genealogías bíblicas literalmente tu nombre, a no ser que te llames Cainán o Mahalaleel. Y entonces sientas el consuelo del Señor por tu salvación. No es literalmente que tengas que encontrar ese nombre ahí, pero si tu nombre no está ahí, no eres parte de su pueblo. Porque las genealogías centrales de la Escritura nos hablan de la historia del pueblo de Dios. Nos hablan de la historia de ese pueblo a través del cual Dios está cumpliendo su propósito en la vida de los hombres. El domingo pasado vimos el desarrollo del pueblo del hombre, de la ciudad de los hombres, a través de la descendencia de Caín. Y hoy veremos el desarrollo de la ciudad de Dios, de su pueblo, a través de la descendencia del sustituto de Abel. Set significa sustituto, y es a través de él que las promesas de Dios y el pueblo de Dios seguirán avanzando en medio a la oscura y densa ciudad de los hombres. Y algo que todos tenemos que entender es que en términos bíblicos todos pertenecemos a uno de estos dos pueblos, todos pertenecemos a una de estas dos ciudades, o estamos en la ciudad de Caín o estamos en la ciudad de Set. La pregunta más importante es: ¿a cuál ciudad pertenecemos? ¿A cuál de ambos pueblos pertenecemos? ¿Cuál es nuestra genealogía? ¿Cuál es nuestra familia? Por lo tanto, la genealogía es importante. ¿Por qué? Porque nos habla de la historia del pueblo de Dios. Detrás de cada uno de estos nombres que acabamos de leer hay un hijo de Dios y hay una historia. Pero las genealogías también son importantes porque responden a la pregunta más importante de toda la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le otorga una promesa a nuestros primeros padres a partir de la caída, en el mismo acto donde el juicio de Dios se va a manifestar, ya la gracia se hace presente. ¿Por qué? Porque nuestro es un Dios de ira, de justicia, de santidad, pero también de amor, de gracia y misericordia. Y toda la Biblia avanza en esos roteros, la historia de los hombres a partir de gracia y misericordia. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dice a nuestros primeros padres que un descendiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, y en el mismo acto en el que la serpiente le mordería en el calcañar. Y en cierto modo, escuchadme bien, todo el restante de la Biblia es un desarrollo de Génesis 3:15. Todo el propósito de la Biblia es responder a la siguiente pregunta: ¿quién es el hijo de la promesa? ¿Quién es aquel que vendría a traer redención a un mundo que ha caído? ¿Quién es este último gran Adán que vendría a darnos salvación? Ese es el tema. Por lo tanto, cuando tú llega aquel día, ¿no es verdad?, por la mañana en el cual estás afligido y abres la Biblia porque quieres oír la voz de Dios y te toca una genealogía, tú dices: oh Señor, justo hoy una genealogía. Todos nos ha pasado eso. Dice: sí, pero como eres alguien disciplinado y que sabe que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, tú no te saltas la genealogía. ¿Por qué? Porque la genealogía te enseña que esta no es tu historia, que esta no es mi historia.
que en el mundo Dios está escribiendo una gran historia, y es la historia de Cristo. Y que el gozo de tu vida no deriva de encontrar de manera inmediata la solución a tus problemas mediante la Biblia. El gozo de tu vida implica en ir a la Biblia para descubrir la gran historia y encontrar tu historia en la gran historia. Por lo tanto, las genealogías te van a enseñar el tiempo entero que el mismo Dios de la creación es el Dios de la historia. El Dios que creó los cielos y la tierra gobierna la historia de los hombres cumpliendo su voluntad en la vida de su pueblo. Las genealogías nos hablan acerca de Jesús. Así que cuando tú leas las genealogías, investiga de dónde viene el Señor, de quién es hijo Él. Y al final del sermón os lo voy a decir y vais a ver de quién es hijo nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, quiero ahora que podamos meditar en el capítulo 5 de Génesis, en el cual encontramos la genealogía de Adán-Set. Podemos decir, esta es la genealogía de Adán pasando por Set. Vamos a leer los primeros 3 versículos y empezamos la exposición de la Escritura. Repito, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Libro, por lo tanto, Moisés se utiliza de un registro anterior, de un libro que ya existía en su época y a partir de él, un libro heredado, a partir de él toma nota para escribir el Génesis. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora yo quiero que os deis cuenta de que en esta genealogía, en esta generación de Adán-Set, parece que estamos delante de un nuevo principio. Estamos delante de un nuevo comienzo. La historia de la familia de Adán y Eva ha sido oscura hasta este momento. Caín asesinó a su hermano Abel por envidia, por lo tanto Abel está muerto. Caín, que era el primogénito, aquel en quien habían puesto todas sus esperanzas, ahora es un errante, alguien que ha sido expulsado del hogar. Por lo tanto, todo parece oscuro en la vida de Adán y Eva, cuando Dios entonces vuelve a su encuentro con su gracia y les otorga un hijo que viene a sustituir a Abel, y el nombre de este hijo es Set. Y quiero que os deis cuenta en los primeros 3 versículos, Biblia abierta, ojos puestos en ella, lo que importa es la Biblia. Quiero que os deis cuenta de que Moisés conecta el nacimiento de Set con la narrativa de la creación, con Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Los temas centrales de esos 2 capítulos están ahora al principio de la genealogía de Set. Miradlo, estas son las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés conecta el nacimiento de Set con la narrativa de la creación? Bueno, porque todos los beneficios del Dios creador, toda la bendición de ese Dios, vendrían a través de esta preciosa familia, de esta preciosa ciudad, de este precioso pueblo que vendría de Set y de toda su descendencia. Esa es la idea. Ese Dios creador, ese Dios que bendijo al hombre, ahora cumpliría sus propósitos eternos a través de Set y de toda su descendencia. Pero hay algo más, y es que este pueblo que nacería de Set es el pueblo que abrazaría el orden establecido por Dios en la creación. En aquel lugar, en la ciudad de Caín, donde había caos, rebelión, donde Lamec era un ser perverso, ahora nacería un pueblo caracterizado por el espíritu de Enoc, un pueblo que caminaría con Dios y que vencería la muerte. Este es un nuevo pueblo que heredaría al Dios de la creación y sus bendiciones. ¿Qué pueblo es este? A partir de versículos 1 al 3. ¿Qué pueblo es este? Algunas características bien importantes de este pueblo. Primera, es un pueblo que se sabe creado por Dios. Y voy a citar los puntos centrales de los versículos 1 al 3. En primer lugar, es un pueblo que se sabe creado por Dios y por lo tanto vive todos los días bajo la dependencia del Altísimo. Allí donde Caín era un hombre errante, distante de Dios, que vivía en rebelión, aquí hay un pueblo que se levanta todos los días para orar de este modo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, y perdona todas nuestras iniquidades, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, este es un pueblo que vive bajo la dependencia de Dios, bajo la mirada del Altísimo, sabiéndose creado por Dios. En segundo lugar, es un pueblo que reconoce la imagen de Dios en el hombre, creados en imagen de Dios, dice el versículo 1 todavía. Semejanza de Dios es la palabrita que utiliza. Por lo tanto, es un pueblo que vive sabiendo que el ser humano es un ser creado a imagen y semejanza del Altísimo. Por lo tanto, es un pueblo que vive para honrar, amar y servir a su prójimo. Amar, honrar y servir a su prójimo. Cuando está delante de su prójimo, le honra, le respeta, sea quien sea. El adulto, el niño, el anciano, el creyente y el incrédulo. El impío y el santo, el no nacido, aquel que tiene discapacidad. Este es un pueblo que sabe que el hombre porta la imagen del Altísimo y por lo tanto tiene respeto por su prójimo. En tercer lugar, es un pueblo que acepta el diseño divino. Versículo 2 dice, varón y hembra los creó. Por lo tanto, es un pueblo que sabe que existen dos géneros ligados a dos sexos biológicos y nada más. Acepta que el marido es cabeza del hogar y la esposa dulcemente se sujeta a su marido porque ella sabe que representa a la iglesia en el ámbito del matrimonio. Es muy interesante el texto. Si os dais cuenta, Dios creó al varón y a la hembra y los bendijo y los llamó a ambos con un nombre. ¿Cuál es? Oh, Adán. ¿Por qué? Porque ambos encuentran su unidad en el varón. Adán es humanidad, pero Adán también es hombre. Por lo tanto, es correcto utilizar hombre para hablar del hombre y de la mujer. El lenguaje inclusivo bíblicamente no existe, porque el varón y la hembra son llamados Adán, son llamados hombres. Es un pueblo que acepta el diseño divino y en cuarto lugar, es un pueblo que ha sido bendecido para bendecir. Bendecido para bendecir. La palabra del Señor dice que el Señor los bendijo. Y esa bendición está sobre el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, eres un pueblo bendecido. Eres un pueblo que vive por gracia y en función al Hijo de la promesa, eres un pueblo que vive bajo la sonrisa del Omnipotente. Hermanos, si pudiésemos entender las dimensiones de esta grandeza, de esta gloria y de esta belleza, hermanos, de gozo y de alegría no cabríamos dentro de nosotros. Despertarse a cada día sabiendo que somos un pueblo que ha sido bendecido por Dios. Bendecido con toda su gracia, misericordia y favor, con todos los beneficios del cielo, como hemos cantado hoy en la alabanza, ¿no es verdad? Profundo es el amor de Cristo. Por lo tanto, en los primeros 3 versículos lo que se destaca es que esta descendencia, este pueblo que viene de Set, es el heredero de las bendiciones del Dios de la creación, según vimos en el capítulo 1 y capítulo 2, pero también es un pueblo que vive a partir de los parámetros y principios que Dios ha establecido. Es un pueblo que acata el rol, el diseño que Dios le ha otorgado y gozoso vive en base a él. Eso es lo que aprendemos a partir de los 3 primeros versículos del capítulo. A partir de ahí lo que hay es una serie de nombres en los cuales Moisés va a seguir un esquema bastante similar. Si os dais cuenta, en los versículos 3 al 5 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La imagen de Dios pasa de Adán a Set. Importante. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y ese es el esquema que Moisés va a utilizar en toda la genealogía, un esquema bastante cuadriculado. En primer lugar, fulano vivió tantos años, después tuvo a su primogénito, después vivió tantos años más, teniendo hijos e hijas, y finalmente este estribillo recurrente en toda la genealogía, y murió, y murió, y murió. Hay algunas excepciones en el texto donde se añade información de algunos de los nombres, por ejemplo, Enoc, Lamec y Noé. En esos 3 el texto cambia,
Pero del restante, lo único que sabemos son sus nombres, cuánto vivieron y los hijos que tuvieron. Pero a partir de estos nombres y de este esquema, tengo que sacar algunas verdades, hermanos, porque no logro no hacerlo. Es como, todo es instrucción divina, por lo tanto yo quiero aprender de cada versículo de la palabra. Y de ese esquema, quiero deciros algunas cosas que me han bendecido mucho esta semana. La primera de ellas, lo primero que aprendemos de este esquema genealógico es que la vida es corta y la muerte inminente. Repito, la vida es corta y la muerte es inminente. Ahora, esto parece antiintuitivo si tú has leído el texto con una visión moderna. Es curioso ver cómo nos acercamos al texto bíblico a partir de nuestros propios prejuicios, ¿no es verdad? Y lo primero que le viene a la mente del hombre moderno cuando lee un texto de estos es ¿cómo es posible que viviesen tanto tiempo? Acaba de decir, la vida es corta, la muerte inminente, y tú lees, pero sí, espérate, si es que Adán vivió 912 años, y Matusalén entonces ni te digo, es el campeón. Bueno, creo que hay razones por las cuales en aquel tiempo el hombre vivía mucho. No voy a entrar demasiado en ese tema, pero creo que una razón evidente es que estaban cercanos a Adán, a aquel que tenía acceso al árbol de la vida, y por lo tanto no había la corrupción del pecado no se había acentuado como ocurriría más adelante, especialmente después del diluvio. Hay algunos que también dicen que las condiciones climáticas del planeta eran distintas antes del diluvio que después, y por lo tanto eso favorecía a que la vida biológica del ser humano fuese más larga. Y en Génesis 6:3 es interesante cómo le dice Dios a Noé, le dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que a partir de la realidad del diluvio y a causa de la corrupción del pecado parece que desciende dramáticamente la edad de la humanidad. Pero sabes, si tú tienes una cosmovisión bíblica y te acercas al texto para hacerle las preguntas que le debes hacer, lo que a ti te va a sorprender en la genealogía no es la cantidad de años que vivían, sino esta repetición constante del versillo que después de cada uno de estos personajes dice, y murió, y murió, y murió, y murió. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado entró la muerte. Y es significativo destacar que aún en los hijos de Dios, aún en los portadores de la promesa, aún en el pueblo escogido por Dios, la muerte seguiría operando sus efectos hasta la victoria final. Y aquí un hombre avispado levantaría la mano y diría, y Enoc, y Enoc, y Enoc. ¡Ey, calma! Llegaremos a Enoc. De momento, date cuenta de que todos mueren, o casi, queda uno fuera. Y aún después de Enoc, Lamec también muere, y Jared muere, y Noé, y sigue la historia. La Escritura nos habla de la muerte como una reina implacable, cuyo dominio se extiende por todo el orbe. Ella es cruel, perversa, dolorosa, es fea. Como muchos han dicho desde Eclesiastés ya, ella iguala a todos los hombres, a ricos, a pobres, a sabios, a incultos, y llega a nuestras vidas cuando menos se la espera. Algunos en la más tierna edad, algunos no salen del vientre, otros cuando son pequeños, otros en plena juventud. Algunos llegan a larga edad, pero quién sabe cuándo ella llega. En tiempos de Lutero, el medioevo, cuando se decía que eran la era de las tinieblas, había una frase muy común en época de Lutero: en medio de la vida morimos. En medio de la vida morimos. Y nadie se acostumbra a eso. Da igual la edad que tengas. Cuando la edad, aun cuando llega, yo me acuerdo, la abuela de Gaby nos hablaba de la vejez. Y decía, la vejez es dura, no es fácil envejecer. Aún con el Señor, no es fácil envejecer. Pero ella decía, yo me veo al espejo y veo a alguien arrugada, pero por dentro no me siento así. La muerte. La sociedad de nuestro tiempo huye del pensamiento de la muerte.
es un tabú. Nadie sabe exactamente de qué va. Recientemente leí un libro de un historiador cristiano altamente recomendable, se llama Carl Trueman, y él decía que lo que nutre a la cultura del entretenimiento de nuestro tiempo, a la cultura del entretenimiento de nuestro tiempo, es el temor a la muerte. Para mí fue un pensamiento luminoso. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué gastamos tantos millones en Netflix, en paseos, en ir para aquí y para allá? Porque le tememos a morir. Porque no queremos pensar en la realidad agobiante de que llega el día donde esa última ola que no podremos traspasar nos alcanzará. Los hombres huimos de la idea de que en cualquier momento nuestra vida puede llegar al fin, pero la Biblia se acerca a la muerte de un modo distinto. La muerte es un intruso, la muerte es un juicio, la muerte no debería estar, es consecuencia del pecado, es la paga del pecado. La muerte tiene solución, pero de momento, hasta que el último y gran enemigo no sea plenamente destruido en nuestras vidas, desde luego lo ha sido en Cristo. Hay sabiduría en pensar en la muerte. La Biblia nos invita a hacerlo. Por ejemplo, el Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y luego en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, este es un versículo muy elocuente. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Sabéis que estamos orando por el terreno aquí al lado? Cementerio delante, justo delante, tanatorio al lado. Estábamos en la reunión pastoral y no sé quién fue que dijo, no sé si fue Paco, alguien lo dijo, pero dijo, ya sé cómo vamos a ser conocidos, como la iglesia del cementerio, la que está al lado del cementerio. Y le digo, Paco, no me parece mala idea. Digo, es genial. O sea, todos los días vamos a estar viviendo de cara a la realidad inminente de lo eterno, de la finitud de nuestra vida y lo inminente que es nuestro encuentro con Dios. Es un buen lugar para experimentar y conocer el Evangelio. Y de todos modos, cuando un hermano ya no está aquí, siempre podremos decir, ¿dónde está fulano? Cruzó la calle. Ya. Esperándonos en gloria, esperándonos en gloria. El hombre que habitualmente medita en la muerte batallará con mayor eficacia en contra de la superficialidad vana del corazón. En primer lugar, ordenará mejor sus amores, entendiendo aquello que verdaderamente permanece, y apreciará con gozo las dimensiones de la obra de Jesucristo. Entenderá de una manera mucho más clara la gloriosa resurrección física de nuestro Señor y Salvador al tercer día. Para el cristiano, quien porta una esperanza eterna, de vida eterna, la meditación en la muerte le provee de un gozo sobrio y maduro en los placeres presentes. Le capacitará para poder disfrutar de esta vida sabiendo que los placeres que ahora experimentamos no son últimos y apuntan a un placer último que aún ha de venir. Tal vez una de las verdades más trágicas de nuestra existencia es que todo lo que ahora conocemos un día llegará a su fin. Aún aquello que más amamos, ¿no es verdad? Y nos parece un pensamiento terrible si no fuese porque vivimos bajo la sombra de la gloriosa resurrección. Oh, qué ganas de dar botes. Gloria al Señor. Por lo tanto, lo primero que aprendemos en la genealogía es que la vida es corta y la muerte es inminente. Lo segundo que aprendemos es que en los muchos nombres de esta genealogía es que no vivimos para nosotros mismos. No vivimos para nosotros mismos, sino para formar una descendencia. El creyente, y voy a explicar esto, el creyente vive para ser hijos, para ser hijos. Y entiendo que ahora las hermanas aquí están temblando diciendo, pastor, ¿cuántos? Dejadme entrar en el tema. Las genealogías nos enseñan que somos un pequeño engranaje dentro de una gran historia. Y eso al hombre moderno le viene como un bálsamo. De verdad, viene a quitar la inflamación egolátrica que llevamos dentro.
Las genealogías nos enseñan que la nuestra es una vida muy pequeña y un engranaje muy pequeño dentro de una grandísima historia de un pueblo gigante de siglos y siglos que Dios está escribiendo. Y hay belleza en eso. Hay belleza en recibir ese pequeño lugar que Dios nos ha otorgado. ¿Por qué? Porque lo cierto es que ninguno de nosotros porta en sí toda la belleza de la gloria de Cristo que Dios está expresando en su cuerpo. Y cuando hablo del cuerpo de Cristo, no lo reduzcáis a nuestra pequeña iglesia local. Somos un pedacito precioso de ese cuerpo. Pero ese cuerpo, hermanos, está conformado de millones, de millones, de millones de santos que nos han precedido, que están presentes hoy alrededor del orbe, que han de venir, algunos ya en la gloria del Padre. Y cada uno de ellos refleja solamente una pequeña expresión de la gloria del Salvador. Y las genealogías nos llaman a abrazar esa pequeña, valiosa y preciosa parte que nos ha tocado. Y nos llama a ser una descendencia, a no guardarlo para nosotros, a darlo, a vivir para dar, para bendecir. Déjame hablaros un poco de este asunto de la descendencia, porque aquí evidentemente todos tienen hijos, ¿no es verdad? Bueno, la nuestra es una sociedad que no tiene hijos. No tiene. España se está muriendo demográficamente porque los españoles no tienen hijos. Y por mucho que se empeñen los gobiernos por dar ayudas económicas para que las familias tengan hijos, el problema es mucho más profundo. Es un problema de orden espiritual. La gente de hoy no tiene menos dinero que la gente de la posguerra o que nuestros abuelos. No, el problema no está ahí. Pero los hijos involucran una entrega. Los hijos involucran un sacrificio, una muerte. Una muerte. Uno muere a uno mismo para darse al otro y encontrar su alegría en ello. Aquellos que os habéis casado, me gozo por ello. El casamiento es un cambio fuerte. Pero cuando nace el primer hijo, de repente te das cuenta de que ya la vida no es tuya. Bueno, no, nunca lo fue, pero ahí es que te das cuenta de cómo ahora tu vida es dar, es morir para alguien que Dios te ha otorgado. El hombre occidental no tiene hijos, o los tiene ya con mucha edad, porque vive para sí. Déjame ser crudo y directo, porque vive para sí. Para desarrollarse profesionalmente, ganar dinero, alcanzar sus sueños y placeres, vivir para lo que quiere. Los hijos son una incordia, incordia o incordio, bueno, como sea, para alcanzar esos objetivos. Pero aquí vemos que Adán educó a muchas generaciones. Si contabilizas la edad de Adán, te vas a dar cuenta de que Enoc, que era el séptimo desde Adán, lo conoció. Precioso, ¿no es verdad? Enoc conoció a Adán, su tatara abuelo, contándole las historias del jardín, la caída y la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Adán vivió para darse a las generaciones venideras y la vida del creyente es vivir para darse a las generaciones venideras. Ahora bien, si hablamos de hijos naturales, algunos en este lugar pueden decir, pero pastor, yo no me he casado y no sé si me voy a casar. Otros puede que no puedan tener hijos por cuestiones físicas y algunos en este lugar pueden decir, yo ya pasé la edad donde los hijos estaban en mi casa y ya no están más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo se aplica esto a mí? Bueno, el creyente es llamado a tener una descendencia espiritual y no natural. El llamado de la Escritura es que aún la descendencia natural sea para el cristiano una descendencia espiritual. Y si no la tienes natural, que sea abundantemente espiritual. Hijos en la fe, que vienen a Cristo, que son discipulados, que llevan el Evangelio a las naciones. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Lo dice Pablo el tiempo entero, 2 Timoteo 2:2, dice las ancianas, y sigo un poquito más adelante, las ancianas que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Os dais cuenta que tiene que hacer una mujer mayor? Tener hijas espirituales a las que las guíe en ese camino. ¿Y los hombres qué tienen que hacer? Pues nada, también lo dice el apóstol Pablo. Me he liado de texto, ¿no es verdad? No sé si estaba en la pantalla. El que leí anteriormente era Tito 4 y 5. El de las ancianas es Tito 4 y 5. 2 Timoteo 2:2 es Pablo hablando a los varones
y le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la vida de la iglesia. Ancianas que enseñan a las más jóvenes y padres que enseñan a hijos en la fe a poder seguir los caminos del Señor y aprender su palabra. Hay iglesias que no hacen esto. Y luego se preguntan por qué el carácter cristiano no se forja en nosotros, por qué no hay fruto, por qué no avanzamos. Bueno, porque no hay esta vida en la cual uno está invirtiendo en la generación que viene. Por lo tanto, todo verdadero creyente tiene que poder preguntarse francamente: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hijos? ¿A quiénes me estoy dando? Estoy viviendo para otros. Eso es lo segundo que aprendemos. En tercer lugar, la genealogía. En primer lugar, la muerte llega, la vida es corta, la muerte inminente. No vivimos para nosotros, para una generación que viene. En tercer lugar, aprendemos, y esto me encanta en esta genealogía, que lo único que importa en esta vida es ser conocidos por Dios. Lo único que importa en esta vida es ser conocidos por Dios. Notad que de muchos de los hombres que aparecen, de los nombres que aparecen en esta genealogía, lo único que conocemos son sus nombres y poco más, y la edad, y el hijo que tuvieron y ya está. No hay más. No sabemos nada más. Seguro que hay historias detrás de la vida de Cainán o de Mahalaleel. Seguro que vivieron un montón de cosas, pero lo único que sabemos es que hay un registro de sus nombres. ¿Quiénes eran? Cada vez que vas a las genealogías hay un montón de nombres que tú dices: wow, está el nombre, pero ¿quién era? ¿Qué hizo? ¿Con quién se casó? ¿Ha sido una vida extraordinaria o muy normalita? ¿Hizo grandes proezas o vivió una vida bastante oscura sin ser conocido? ¿Qué más da? Están escritos en el libro de Dios y eso es lo único que importa. Aunque no sean influencers, aunque no tengan likes, aunque no estén en Facebook, aunque no tengan TikTok, ¿qué más da? Todos estos nombres aquí, incluyendo a Mahalaleel, nos representan a ti y a mí. Hermano, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Quiénes nos van a conocer? A la gran mayoría del pueblo de Dios nos van a conocer nuestro hijo, nuestros nietos, Dios quiera, y como mucho algún bisnieto que le interese el árbol genealógico de la familia. Hermano, aparte de eso, de los millones de creyentes que existimos, habrá alguno como Lutero, Calvino, que serán conocidos por la posteridad, pero el resto de nosotros, hermano, somos conocidos por Dios. Estamos en su libro. Se acabó. No tenemos por qué vivir para ser reconocidos por el hombre, para dejarnos un nombre, para ser una huella en la historia, como dicen algunos elocuentemente. No. La vida significativa, la vida que permanece, es la del hombre, de la mujer que camina con Dios y de buen grado acepta su voluntad en aquello que Dios le ha otorgado. Vive feliz, siendo una bendición donde Dios lo ha puesto y deja el restante en las manos del Señor. Llegará el día donde Dios abrirá y desplegará lo que ha hecho en la historia y entonces su pueblo recibirá plena honra de parte del Señor. Por lo demás, hermano, tranquilo, si tu nombre no es conocido, no vivas para hacerte un nombre conocido. Ayer hablaba con un compañero de aquí y le citaba las palabras de Jesús cuando el Señor dice: el que quiera ganar su vida, la perderá. Ahí la palabrita en Lucas capítulo 9 para vida es psique, alma. No es zoe, no es vida biológica, es el alma. El que busca hacerse un nombre, lo va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Por lo tanto, lo único que importa es que estemos en la lista del Señor. El resto da igual. Amén, hermanos. Eso es lo único que importa. Y eso nos lleva ya avanzando hacia el final a los dos últimos nombres en los que quiero sí detenerme un poquito más dentro de esta genealogía, que son el primero de ellos Enoc y el último Noé, que son bien importantes en el texto. El primero de ellos es la vida de Enoc, de quien leemos en los versículos 21 al 24. Se nos dice que Enoc era hijo de Jared y es el personaje más destacado de esta genealogía de la ciudad de Dios. De él leemos en los versículos 21 al 24 y de manera muy especial en el versículo 24 leemos estas preciosas palabras favoritas de mi hermano Paco, donde dice: caminó pues
Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En tan pocos versículos, en realidad, repite 2 veces que Enoc caminó con Dios para destacar que era realmente la marca significativa de su vida, versículo 22, y caminó Enoc con Dios, versículo 24, lo vuelve a repetir, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta es la marca del pueblo de Dios, esta es la principal característica de esta nueva ciudad, es la marca de todo verdadero cristiano. ¿Quién es el cristiano? ¿Quién es el cristiano? El cristiano es alguien que camina con Dios. Eso es lo que se puede decir de todo verdadero creyente. Eso significa, en primer lugar, que el creyente es alguien que vive en comunión con Dios. Alguien que le conoce, alguien que disfruta de su presencia. La imagen de Enoc caminando con Dios evoca la imagen del jardín antes de la caída, cuando Dios se paseaba con el hombre al aire del día, en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y si leemos los salmos constantemente nos vamos a dar cuenta de que la marca del salmista era que vivía en la presencia de Dios, que amaba su presencia y que amaba caminar delante de su rostro. Solamente para leeros un versículo, el Salmo 56, versículo 13, dice, porque has librado mi alma de la muerte. Esto piensa en Enoc. Has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios, para que camine delante de Dios en la luz de los que viven. En esto consiste el cristianismo. La vida cristiana es un conocimiento de Dios que implica comunión con Él, caminar con Él, sabernos a diario en la presencia del Omnipotente. Pero caminar con Dios también implica obediencia a sus mandamientos. No es solamente la percepción de su presencia o la comunión con Él, es caminar en consecuencia a lo que Él ordena. La vida cristiana es andar bajo el señorío de Cristo. Implica vivir en obediencia a sus mandamientos, andar en su voluntad. Esta es la razón por la que los cristianos en el primer siglo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, eran conocidos como el pueblo de Enoc. El pueblo de Enoc no, el pueblo del camino. El camino. Los cristianos eran conocidos como el pueblo del camino porque caminaban en obediencia a los mandamientos de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo nos va a hablar de la vida cristiana, él nos habla el tiempo entero en términos de andar conforme a nuestra vocación, andar conforme a lo que el Señor demanda de nosotros. Hermanos, tal vez una de las cosas más bellas de la vida cristiana es que el creyente no se levanta cada día a verlas venir, a ver qué toca hoy, a ver si voy a derecha, si voy a izquierda, qué corresponde en el día de hoy, puedo hacer A, B, C, da igual. No. Él se sabe andando por sendas antiguas, por buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anden en ellas, y por lo tanto se levanta por la mañana diciendo, hoy Señor me toca caminar contigo. Hoy me toca mortificar el pecado, negarme a mí mismo, tomar mi cruz, servir a mi hermano, despojarme del viejo hombre, vestirme del nuevo, hacer tu voluntad, ir a donde no quiero ir. Hacer lo que no quiero hacer, amar al que es difícil de amar, perdonar al que hace afrenta conmigo, correr la segunda milla, servir, caminar con Cristo. Eso es lo que hace el creyente. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea llevado por Dios. Enoc fue llevado por Dios. ¡Oh, gloria al Señor! Enoc fue llevado por Dios. En Judas capítulo 14 se nos dice que Enoc fue un profeta en el mundo antiguo. Podéis leer Judas 14, no lo voy a leer, no hay tiempo. Pero se nos dice que Enoc era un profeta que proclamaba el juicio venidero del Señor y el pecado de su generación. Fue un hombre poderoso en palabra, precursor de un profeta que también sería llevado por Dios, llamado Elías, el cual también fue llevado por el Señor. Enoc y Elías son muy afines. Pero lo cierto es que Enoc no vio la muerte. Lo dice claramente Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice que él fue traspasado para no ver la muerte. Sabemos que es un acto excepcional dentro de la genealogía. Antes y después de él seguían muriendo. Pero Enoc es una señal. Es una señal de la vida santa. No que él fuese perfecto, pero él obedecía al Señor y le creía. Y es la señal del Dios que vence a la muerte. Ese
canto constante de y murió, y murió, y murió, no será definitivo en la historia de Dios. Enoc es el preludio de un Dios que vencería a la muerte, de un Dios que a través de su promesa vendría a destruir el pecado y a vencer todas y cada una de sus consecuencias. Enoc es un precursor de Cristo, el cual resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia, para que la muerte no tenga la última palabra en nuestras vidas. ¿Por qué el creyente es llamado a considerar la muerte? Como dije al principio, bueno, es llamado a considerar la muerte porque va a vivir. Porque va a vivir, porque la suya es una vida eterna, porque permanece para siempre. En época de Lutero había aquel dicho que cité anteriormente: en medio de la vida morimos. Pero Lutero, predicando acerca del sacrificio de Isaac, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios lo detiene, y el autor de Hebreos dice que Abraham recibe a Isaac como de la resurrección, como de las cenizas, como alguien que volvía a vivir en ese momento, como representación de Cristo, el que iba a morir y resucitar. Y Lutero, predicando de ese texto, él cambia este estribillo común de su época: en medio de la vida morimos, y Lutero dice: en medio de la muerte vivimos. En medio de un mundo muerto, sin esperanza, en medio de la muerte vivimos. Así que Enoc nos recuerda, amada iglesia, Enoc nos recuerda que la nuestra es una esperanza de resurrección y debemos vivir todos los días pensando: ¿cómo puedo vivir hoy? Para la gloria del Señor y para el fruto eterno, para los tesoros del cielo, para lo que está por venir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para ir terminando ya, esto nos lleva a Noé. De Noé voy a hablar en sermones que aún están por venir, así que hoy no voy a entrar mucho en su vida. Noé fue hijo de Lamec. Y Lamec, el padre de Noé, en el versículo 29, nos habla de la esperanza que él tenía puesta en ese hijo que le había nacido. Versículo 29 dice que dice: Él nos aliviará de nuestras obras y de nuestras... voy a leer de la Biblia. Dice, llamó su nombre de Noé diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Claro, pensad que esta ciudad de Dios era un pueblo que estaba ya experimentando y viviendo en una realidad caótica e infernal. Hemos hablado ya de la ciudad de Caín. Por lo tanto, realmente ellos vivían en esperanza, esperando que el Señor viniese a manifestar su salvación y su gloria. Ellos seguían experimentando la realidad de la muerte, del dolor, del trabajo. Lo vemos en las palabras de Lamec. Y él entonces, recordando la promesa, el hijo de la promesa, tuvo como hijo a Noé y dijo: va a ser él, va a ser él. Me encanta esta idea, o sea, todos piensan que va a ser el que van a ser. Todos piensan: es este, es este, es este. Y en cierto modo es verdad que Noé trajo alivio, porque en medio del juicio de Dios, cuando él anegó en agua toda la tierra, vemos que en medio del caos, al juicio, a la muerte, hay una barca que permanece en ese descanso, en ese alivio, en esa vida que Dios mantiene. Pero sabemos que ese alivio que trajo Noé no fue definitivo. Al terminar el diluvio, Noé mismo se embriaga, su hijo también, Can, peca, hay juicios, el pecado sigue rampante hasta la Torre de Babel. Pero bendito sea el nombre del Señor, las genealogías continúan. Y cuando llegamos a Lucas capítulo 3, con esto vamos a terminar. En Lucas capítulo 3 tenemos la genealogía de Jesús. Y de manera muy especial el doctor Lucas nos lleva a la genealogía de Jesús hasta Adán, y él cita la genealogía que encontramos aquí en Génesis capítulo 5. Y se nos dice que Jesús es, y voy a saltar directo a los versículos 36 al 38. Jesús es hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jareg, hijo de Mahalalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sabes? Las genealogías
nos hablan de Jesús. Nos hablan de quién es Él, de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y es en la fe en Él, en su persona, como Dios, como hombre, en su muerte en la cruz, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado, en su justicia perfecta, única razón por la cual tenemos acceso al Padre, comunión con Dios, que hoy tú y yo, por la fe en Él, podemos serle obedientes, vivir en santidad y vencer a la muerte. Hermanos, Enoc fue salvo por fe. Lo que le hizo traspasar a la muerte no fue vivir una vida completamente inmaculada, cosa que no hizo. Él era un hijo de Adán y batallaba con el pecado igual que tú y yo. Pero termino con la lectura de Hebreos capítulo 11, versículo 5, cuando se nos dice, por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesús, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es bueno. Que Él es galardoneador de todos los que le buscan, de todos los que invocan su santo nombre. Y eso es lo que quiero animarte a hacer en esta mañana. Quiero animarte a invocar el nombre del Señor, a poner tu fe en Jesucristo y a caminar día a día con Dios, siendo obediente a su palabra. Vamos a orar y vamos a terminar este culto. Quiero invitar el grupo de alabanza, si puede pasar, para que podamos tener un canto, y quiero animarte a cerrar los ojos y agradecer al Señor por su palabra. Quiero animarte a cantar de alegría si estás escrito en esta genealogía, si tu nombre está ahí. Decirle gracias, Padre, porque en Cristo tú has escrito mi nombre. Gracias, Señor. Y tal vez le puedes orar al Señor diciéndole, ayúdame a seguir la estela de Enoc, ayúdame a ser imitador de su fe, a ser imitador de su obediencia, a ser imitador de su comunión contigo. Yo quiero, Señor, ser un noble heredero de esta gloriosa familia, de esta sangre real, de estos hijos tuyos. Pero tal vez hay gente en este lugar que no está en esta lista. Está en la lista de Caín, está en la lista de la ciudad de los hombres. Yo quiero llamarte al arrepentimiento, quiero llamarte a desesperar de ti mismo, quiero llamarte a decir, mi vida es una locura, el camino en el que estoy es un camino de muerte física y muerte eterna. Yo necesito que Cristo escriba mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero llamarte a orar porque Él es un Señor bueno, cercano, galardonador de aquellos que le buscan de veras, de aquellos que con fe se acercan a Él. Yo quiero en el nombre de Jesús llamarte a poner tu fe en Jesús, a poner tu fe en el último Noé, a poner tu fe en aquel que vino a morir y resucitar para darte salvación. ¿A quién? A ti. ¿Cuándo? Esta mañana. Hoy. ¿Por qué mañana? Hoy. La muerte es inminente. Por lo tanto, quiero invitarte hoy a hacer una oración sencilla, muy sencilla, que hasta un niño puede hacer. Dile, Jesús, te entrego mi vida. Soy tuyo. Soy tuyo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor y Salvador. Yo pongo mi fe en ti. Yo confío en ti. Yo creo, Padre, que tú eres galardonador de los que te buscan, y porque tu palabra lo dice, no porque yo lo merezca. No porque yo sea hijo natural de tu ciudad, no lo soy. Hijo natural soy de la ciudad de Caín. Nací en aquella ciudad de muerte. Y lo reconozco, Padre, y no tengo excusas para ello. Soy un hijo de Caín. Pero necesito, Señor, que tú me escribas en tu ciudad. Necesito, Señor, que tú me des el Hijo de la promesa. Que me des al Hijo, que me des a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo. Padre, yo quiero orar por mis hermanos que han entrado a este lugar y amigos también que han venido aquí. La fe es un don.
Es una obra de tu Espíritu. Por eso yo ahora, honrándote y dándote gloria por la fe y la salvación, quiero pedirte, impártela en este lugar. Que algunos sientan el fuego de tu Espíritu Santo ahora ardiendo en sus corazones. Que algunos sientan, Señor, sientan que están siendo jalados por ti, que están siendo empujados por una fuerza irresistible en sus corazones a poner por primera vez su fe en ti y a reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Te pido, Espíritu Santo, hazlo en este lugar. Hazlo como Dios Todopoderoso, Creador de la vida, Creador de la salvación. Yo quiero pedirte, Señor, engendra vida en este lugar. Señor, algunos que han escuchado el Evangelio por años y años, inclusive simpatizan contigo, son religiosos, pero no han nacido de nuevo. Hazlo, Señor, en esta mañana. El milagro te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Pero, Señor, también ruego, Señor, como iglesia, danos el caminar contigo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo quiero rogarte, Señor, que como Enoc nosotros vivamos como un pueblo de resurrección, un pueblo que vence al pecado, un pueblo que sabe que resucitará, un pueblo que tiene una esperanza eterna y que vive para las cosas de lo alto. Yo quiero orar por tu iglesia, algunos que están distraídos en este lugar, algunos que están jugando con el pecado, algunos que están hundidos en la mundanalidad. Llámales al arrepentimiento, llámales, Señor, confróntales con su pecado, porque es una vergüenza vivir así siendo parte de tu pueblo, una vergüenza. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que tu iglesia, mi propia vida, Señor, podamos ser dignos portadores del nombre de Jesús, dignos ciudadanos del reino, dignos herederos de la sangre real, de una genealogía gloriosa. Oh Señor, yo quiero rogarte, Señor, que se note que somos parte de la ciudad de Dios, que se note que somos tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.